Hola, hola, buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Espero que todos hayan pasado un buen fin de semana y deseándoles un excelente inicio de semana. Pues bueno, vamos a platicar de un tema que también pues es prácticamente de verlo todos los días, ¿no? Y esto de hablar de planificación familiar, pues no implica solamente la cuestión hormonal, sino también toda esta situación de la asesoría que se tiene que dar a las pacientes en cuanto a anticoncepción, a las y los pacientes, ¿no? En cuanto a anticoncepción. Y es importante, bueno, que ofertemos estos métodos de planificación de forma tranquila y con tiempo, pues para evitar que caigamos en esas situaciones de estar ofertando medicamentos, sobre todo hablando de anticoncepción post-evento obstétrico, pues evitar estar ofertando métodos de planificación familiar al momento de la resolución de un procedimiento obstétrico. Lo ideal es que ya la paciente, una vez que se vea, ya se decide el tipo de resolución, ya sea parto, cesárea, legrado, pues los pacientes vayan ya con la asesoría adecuada y ya hayan tomado la decisión de qué tipo de anticoncepción desean, ¿no? Y no al momento pero a veces actuamos y estamos presionando a las pacientes pues para que tomen la decisión de algún método anticonceptivo y esto de alguna manera, al momento, por ejemplo, de estar en un trabajo de parto, pues finalmente no es lo más conveniente, ¿no? Entonces, siempre lo ideal es que asesoremos a nuestras parejas, pues, desde luego, cuando no hay deseo de embarazo y desde luego cuando ya estemos dentro de una resolución obstétrica, ¿no? Bueno, hay muchas definiciones, estas son las que yo tomé. Realmente, la definición de planificación familiar es un derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. ¿Sale? Este derecho es independiente de género, edad, estado legal o social de las personas. Sin embargo, bueno, desafortunadamente, por ejemplo, en nuestro medio, y eso a veces genera cierta controversia y ciertas situaciones legales, por ejemplo, en la paciente menor de edad, ¿no? Esa paciente que a lo mejor 15, 16 años de edad, que por alguna causa se embarazó y decide algún método de planificación familiar, está en todo ese derecho de poder solicitar algún método de planificación. Sin embargo, a veces, por ser menores de edad, dependen de la decisión de los padres y a veces no son aceptadas cualquier método de planificación familiar, ¿no? Entonces esto genera cierta controversia. Estos a veces hay que someterlos incluso, por ejemplo, a comités. Hay pacientes que nos han llegado 16, 17 años de edad que nos dicen que ya quieren un método definitivo y cuando los padres no están de acuerdo, bueno, pues esto se tiene que someter a comités y desde luego a cuestiones legales, pues para poder tomar la decisión de poder hacer algún procedimiento quirúrgico, algún método definitivo, ¿no? Es muy raro que se llegue a presentar, pero se llega a presentar. Entonces es importante que siempre que hablemos de planificación familiar, bueno, pues tendría que ser de forma libre, desde luego responsable. Estas pacientes menores de edad, desde luego, tienen que ser sometidas digamos, cuando ya solicitan algún método definitivo, tienen que ser sometidas a entrevistas por psicoterapeutas o psicólogas, psicólogos, para que de alguna manera ya tengan y se sepa que esté bien definida esa toma de decisión, ¿no? Porque muy frecuentemente la edad no tendría que influir en la toma de decisión de algún método de planificación familiar. Y muy frecuentemente nosotros como médicos a veces les decimos, no, pues estás muy jovencita, no eres candidata a un método quirúrgico y realmente no influye en cuanto al funcionamiento de la liberación de hormonas y tampoco va a alterar este eje hipotálamo hipófisis ovario, pero muy frecuentemente incluso el mismo médico es el que malinforma a las pacientes, entonces no tendría que ser así, ¿no?
Tenemos que informar a las pacientes pues para ver si son candidatas o no a algún método de planificación, ¿sale? La anticoncepción es el empleo de un método anticonceptivo, ¿sale? Por una mujer, un hombre o bien ambos, ¿sale? Antes del primer embarazo, en el intervalo entre un embarazo u otro, o bien en un evento o post-evento obstétrico, es decir, por el parto, algún aborto incompleto, después de un legrado, algún AMEU, ¿no? O bien de la cesárea. Entonces, eso es importante que lo consideremos y siempre lo ofertemos en las pacientes, pues que desean o no desean más bien embarazo de forma inmediata, ¿no? Entonces, se tiene que ofertar en todas las pacientes y, desde luego, como ya les comentaba, de forma anticipada, pues para no evitar que pues no sea en el momento de la resolución obstétrica, ¿no? Porque a veces se toman decisiones en ese momento y de alguna manera pues a veces no es la más conveniente. Entonces tiene que ser de forma anticipada, ¿de acuerdo? Sería lo ideal. Y esto, pues sobre todo ustedes que a lo mejor van a estar en algún servicio social, en alguna unidad de salud, con médicos de primer contacto, pues en ese momento es cuando tenemos que estar asesorando y estar dando información a nuestra población, pues para que al momento de que ellos ya decidan algún método, pues sepan cuál es el método más correcto para ellos y la mejor opción para ellos, ¿sale? Miren, siempre que demos esta información, tiene que ser, y yo insisto mucho en esto porque, miren, lo vemos frecuentemente en los servicios de urgencias, sobre todo en el medio institucional, que estamos, ya al momento, estamos preguntando que qué método de planificación van a solicitar, ¿no? Cuando ni siquiera lo han pensado, o a lo mejor tienen una mala información, y si tú estás en un servicio de urgencias en el cual te están llegando pacientes al por mayor, pues sabes, ni tú das la información adecuada y además la paciente no percibe esa información de forma correcta, ¿no? Y a veces hasta como les vuelvo a comentar, estamos presionando a esas pacientes, pues para el que opten por algún método de planificación, que a lo mejor ni siquiera es el más adecuado, ¿no? Pero también, nosotros como médicos tenemos la obligación de ofertar, y se pueden ofertar métodos anticonceptivos hormonales, incluso en el momento, en el evento obstétrico inmediato, ¿no? Es importante que estos pacientes tomen esa decisión de forma voluntaria y no bajo presión. Pero bueno, les voy a repetir, el problema es que a veces están en el trabajo de parto, en su periodo expulsivo, y ahí está el médico interno, está el médico residente, y a veces hasta los médicos adscritos presionando a la paciente pues para que opte por un método de planificación familiar, ¿no? Sobre todo esos pacientes que ya tienen 2, 3, 4 embarazos, 4 partos o cesáreas, lo que ustedes gusten, y estamos insistiendo mucho en algún método de planificación al momento de la resolución. Y ya es difícil convencer a las pacientes, ¿no? Nosotros tenemos que hacer esa labor previo durante el control prenatal, pues para evitar que al momento de la resolución, pues estemos insistiendo a la paciente sobre algún método de planificación familiar, ¿sale? Y otro requisito indispensable que es súper importante y se los platico también porque hemos tenido malas experiencias con respecto a la planificación familiar, la firma del consentimiento informado. Yo les platico este caso porque les voy a platicar un caso porque finalmente esto sí tuvo o iba a tener cierta repercusión, pero bueno, les comento que, y les platico este caso, fue una paciente que me llegó por un aborto incompleto, ¿de acuerdo? Ahí en el Hospital General del Norte, ya tiene algunos años. Finalmente, se le hace la revisión de cavidad. No recuerdo si se le hizo AMEO o se le hizo el legrado, pero bueno, se hizo procedimiento quirúrgico y la paciente solicita una oclusión tubárica, ¿no? Como un método definitivo. Se somete al procedimiento. Dentro de los antecedentes de la paciente resulta que tenía ya laparotomía por un embarazo ectópico roto 2 años previos al aborto incompleto con el que llegó con nosotros. Era una gesta 4, ¿no? Ya con este embarazo, con 2 cesáreas, el ectópico y el embarazo actual, y decide ya hacerse su método de planificación definitivo, ¿no? Solicita la oclusión tubárica. Pues al momento de entrar al procedimiento quirúrgico no se encuentra la salpinge
derecha, se somete a procedimiento quirúrgico, se le hace la oclusión tubárica del lado contrario y bueno, pues se da de alta a la paciente. Resulta que a los 3 meses, esta paciente regresa con embarazo otra vez, ¿no? Y entonces, pues hábilmente en esa ocasión mi jefe de servicio, pues lejos de a lo mejor de comentar que el método de planificación, a pesar de ser un método quirúrgico, tiene un porcentaje de falla, pues no, pues me avienta la bronca y me dice, pues el médico tratante es el médico responsable. Y revisan el expediente y el médico que le tocó la OTB en ese momento fue a mí, o la oclusión tubárica más bien. Fue a mí, ¿no? Entonces, pues me encara con la paciente y se vuelve ahí un desorden y bueno, pasa a que entremos en cierta controversia la paciente y yo, y bueno, de alguna manera la paciente comenta que nunca se le informó que los métodos de planificación pueden fallar a pesar de que sean métodos definitivos, ¿no? Y efectivamente, revisando el consentimiento informado, no especificaba esa parte de que a pesar de ser un método quirúrgico, puede tener su falla, ¿no? Pero resulta que esto puede implicar una cuestión médico-legal, ¿no? Digo, finalmente no procede porque se sabe y está bien establecido y bien hay documentos, está bien documentado que los métodos, cualquier método anticonceptivo tiene un porcentaje de falla. Y hablaremos también de eso más adelante, ¿no? Pero, si nosotros no informamos a las pacientes de esas posibilidades, pues esto genera malestar y de alguna manera pues con cierta razón, pues pueden generar alguna situación ahí, incluso como ya les comentaba, médico-legal. Esto afortunadamente pues no fue más allá de platicar con la paciente y bueno, de alguna manera explicarle que los métodos, a pesar de ser métodos definitivos, tienen su falla. Y bueno, finalmente pues la paciente con justa razón, imagínense, ya había ido con su cuarto embarazo, este era el quinto embarazo y el factor de riesgo para una paciente con 2 cesáreas, una NAPE, ya después un aborto y en teoría ya se había operado para no tener más familia, ¿no? Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos. A partir de esa fecha, los consentimientos informados del hospital se revisaron y se tuvo que hacer la especificación que los métodos quirúrgicos, a pesar de ser métodos definitivos, también pueden fallar, ¿no? Y ese simple detalle, pues hay que informarle a las pacientes. Siempre tiene que ser bajo consentimiento informado, ¿sale? Puede ser, hay pacientes que incluso desean método de planificación familiar, pero frecuentemente también están, digamos, bajo la tutela, entre comillas, tutela de los familiares, ya sea la suegra, el esposo, y si el esposo no autoriza, ellas no pueden tomar la decisión en cuanto a algún método de planificación si es que no la autorizan. Y muchas pacientes nos dicen, oiga doctor, yo sí quiero un método definitivo o quiero un método de planificación familiar, pero no quiero que se entere mi pareja, mi familiar, tal. Se vale, ¿sale? Y eso se puede hacer sin ningún problema, siempre y cuando haya la firma del consentimiento informado por parte de la paciente. Y siempre y cuando sea mayor de edad, porque en los pacientes menores de edad, desafortunadamente, pues no tienen esa capacidad de poder tomar la decisión por sí solos. Tienen que siempre haber la autorización de algún familiar mayor de edad, ¿no? Miren, dicen que no hay peor enemigo de un médico que otro médico, ¿no? Y luego, pues resulta que nosotros mismos les decimos a las pacientes que no pueden ocupar algún método anticonceptivo porque les hace daño, porque esto, por tal. Si hay contraindicación para el mismo, se tiene que evitar, pero si no lo hay, tenemos que ofertarlos, incluso en las pacientes menores de edad. Si se pueden ocupar esos métodos anticonceptivos, hay que ocuparlos. No debemos de negar un método si no existe contraindicación médica. Y lo vemos, se lo repito porque yo lo veo, bueno, actualmente pues yo batallo mucho con los médicos residentes, ¿no? Pero de repente resulta que las pacientes por un posparto, aborto incompleto de la primera mitad del embarazo, por resolución necesaria les piden a lo mejor el implante subdérmico, les piden el Liumirene y los médicos dicen no porque tiene hormonas. Claro que se puede ocupar
hormonales a base de progestinas exclusivamente. Si tienen hormonales combinados con estrógeno más progesterona, bueno, ahí sí ya cambia el uso del anticonceptivo, pero sí podemos ocupar hormonales a base de pura progestina. Acuérdense que el embarazo por sí solo es una condición, un estado trombótico, y entonces está contraindicado el uso de estrógenos inmediatos de la resolución de un evento obstétrico porque todavía no se revierten esos cambios propios del embarazo. Pero sí podemos ocupar progestina sin problema, ¿eh? No están contraindicadas. Entonces, si no tenemos esa información, pues podemos malinformar a las pacientes y entonces estamos negando algún método anticonceptivo que te está solicitando la paciente y que sí puede ser viable en una paciente post-evento obstétrico. Les hablo mucho de esto del evento obstétrico porque es desafortunadamente donde más estamos ofertando métodos anticonceptivos de último momento, ¿no? Y muy frecuentemente las pacientes pues, no tienen la información adecuada sobre el uso del mismo, ¿sale? Entonces, acuérdense que siempre hay que informar bien a las pacientes. Yo se los digo por experiencia propia, saber que cualquier método de planificación familiar puede tener su índice de falla, ¿sale? Independientemente de que sean temporales o definitivos. Todos tienen un índice de falla, ¿sale? Bueno, acuérdense que la clasificación van desde métodos de planificación temporales o métodos definitivos, que son los quirúrgicos, y los temporales, bueno, hablamos de métodos naturales, ¿no? Métodos de barrera, dentro de esos, bueno, también hablamos de los dispositivos intrauterinos o endoceptivos, que ya vienen también a base de hormonales, y aquellos hormonales que pueden ser desde hormonales orales combinados, hormonales inyectables combinados, o hormonales orales a base de pura progestina, o inyectables a base de pura progesterona, o actualmente estos endoceptivos como el Mirena o bien el implante subdérmico, que también son dispositivos a base de pura progestina y que, pero también tienen esa función hormonal. ¿De acuerdo? Dentro de los métodos naturales son buenos siempre y cuando la paciente tenga ciclos menstruales regulares, ¿no? El problema de los métodos naturales es que a veces, si no son regulares en cuanto al ciclo menstrual, pues es difícil a veces determinar la fecha de ovulación de las pacientes, pero cuando son pacientes regulares, la propia paciente identifica en el momento de la ovulación, ¿sale? Tienen una efectividad hasta de un 80%, realmente son los que más fallan, ¿no? Sin embargo, hay pacientes que, les voy a repetir, identifican bien el momento de la ovulación, y si nosotros también podemos explicar, hay pacientes que son renuentes al uso de métodos anticonceptivos de otro tipo, y entonces se basan en estos métodos naturales. Entonces hay que explicar muy bien cuál es el periodo de mayor fertilidad en la paciente. Y acuérdense que el periodo de mayor fertilidad en la paciente es a la mitad del ciclo menstrual, el día 14 más 2 días menos 2 días, ¿no? Y en base a eso, pues, bueno, explicar a la paciente cuándo es la probabilidad en la que pueda quedar embarazada. Pues uno de los métodos naturales, ya habíamos hablado, de la temperatura corporal basal. Acuérdense de ese efecto termógeno a la progesterona que se alcanza 7 días después de la ovulación. Entonces, pacientes que ya saben que van tomando su temperatura corporal basal, van calculando en base a la fecha de presentación del aumento de temperatura cuándo van a ovular, o sea, ovulan 7 días antes, ¿no? Y en base a eso van a evitar relaciones sexuales en este periodo para pues no embarazar, no embarazo, ¿de acuerdo? El moco cervical o el método de Billings, que también es otra manera de determinar. Acuérdense que durante la ovulación y previo a la ovulación, de entre 24 a 48 horas previo a la ovulación, se empieza a producir un moco más filante, mucho más acuoso, que permite el paso del espermatozoide, la capacitación del espermatozoide, pues para la fecundación. Acuérdense que cada ciclo menstrual, el propio organismo se prepara para un embarazo. Esa es la función básicamente de cada ciclo menstrual, ¿no? Estar ovulando y preparar el endometrio para un embarazo, ¿sale?
Estos métodos lo que van a tratar es de evitar ese embarazo, ¿no? El moco cervical, el método de Billings, se basa en eso, que a la mitad del ciclo menstrual el propio organismo prepara al cervix pues para la capacitación espermática y la penetración del mismo espermatozoide pues para la fecundación. Entonces estas pacientes identifican muy bien al momento de la ovulación porque se vuelve un moco filante, abundante, transparente y muy acuoso que permite saber en qué momento están ovulando estas pacientes. Entonces, mediante este método ellas pueden saber cuándo no tener relaciones sexuales. El método del ritmo, ¿no? Basado en la ciclicidad de la menstruación, en esos pacientes que son muy regulares, bueno, pues va muy de la mano de estos dos métodos previos y saben que la mayor posibilidad de embarazo pues es a la mitad del ciclo menstrual, más 2 días menos 2 días. Y otro método que también a veces se pone muy en duda es el coito interrumpido. Sin embargo, también tiene cierta eficacia. Digamos que dentro de los métodos naturales es el menos eficaz porque pues a veces sí se pueden quedar algunos espermatozoides en la cavidad, o depositarse a nivel del cervix y bueno, de alguna manera sí pueden generar embarazo, ¿no? Pero bueno, también se habla y se tiene cierta reserva con este método, sin embargo, bueno, pues sí ha demostrado cierta eficacia, aunque dentro de los métodos naturales, pues es el menos eficaz, ¿no? Y otro método también natural que se ha contemplado es la lactancia materna exclusiva, es decir, aquella lactancia materna que no ocupa sucedáneos de la leche materna, ¿no? Aquella lactancia que se da cada 3 horas, durante o periodo posterior al evento obstétrico, al posparto, a la cesárea. Y se considera que puede alcanzar hasta una eficacia del 98% cuando es una lactancia exclusiva. Sin embargo, también puede fallar, ¿no? O sea, no es así 100% segura. Yo no lo indico como un método de planificación, aunque ustedes lo han observado de forma natural, pacientes que están lactando de forma exclusiva, pues sí espacian en un embarazo y otro, ¿no? Pero llega un momento en el que se empieza la lactación y que ya no se deja de convertirse en una lactancia exclusiva, pues en ese momento ya pierde eficacia ese método de planificación, ¿sale? Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Es un método natural. Acuérdense que los niveles de la lactancia dependen de la prolactina. La prolactina inhibe a la secreción pulsátil de GnRH y como consecuencia la ovulación. Sin embargo, no siempre es un método 100% efectivo, ¿sale? Desde luego hay contraindicaciones para los métodos naturales. Aquellos pacientes que tienen riesgo reproductivo elevado, pues no es lo más conveniente. Hablemos de esos pacientes que tienen alguna enfermedad de riesgo, que el propio embarazo comprometa la vida de las pacientes, pues no es lo más conveniente los métodos de planificación naturales, porque pues existe el riesgo, mayor riesgo de embarazo y como consecuencia pues que ponga en riesgo su estado de salud. Aquellas pacientes que ya tienen 4, 5, 6 embarazos, pues también no es lo más conveniente. Ahí sí tenemos que ser muy insistentes en proporcionar algún método mucho más eficaz y a lo mejor hablar de métodos ya definitivos, ¿no? Es difícil, a veces hay cuestiones que es difícil convencer a las pacientes. Yo les comento también, me tocó de hace algunos años de médico residente, rotando precisamente en el Hospital de la Mujer, una paciente que llegó a atención de cesárea, era no recuerdo muy bien si era su noveno o su 10º embarazo, ¿eh? Y todos por cesárea. Y a pesar de que insistimos mucho en la paciente para que se optara por algún método de planificación definitivo, no quiso la paciente. Es más, ni siquiera un método de planificación temporal, ¿no? Entonces, a veces hay que trabajar muy duro con esos pacientes para convencerles. Y esta paciente no optó por algún método definitivo, ¿no? Entonces, pues resulta que ahí estos pacientes son de riesgo reproductivo elevado. ¿Cuál es el riesgo en estas pacientes? Pues si ya a partir de 2 cesáreas en adelante el riesgo de hemorragia obstétrica en un evento obstétrico es alto, imagínense con 6, 7, 8, 9 cesáreas, ¿no? El riesgo de hemorragia, el riesgo de ruptura uterina, desde luego, pues todo esto lo que implica
una mayor probabilidad de mortalidad materna. Entonces, pues siempre hay que considerar a estas pacientes, que no es lo más recomendable los métodos naturales, sino métodos definitivos, ¿vale? En esas pacientes que no tienen ciclos regulares y que no tienen la capacidad de reconocer síntomas que nos hablen de la ovulación, pues también está contraindicado, porque si no, pues si no identifican bien esos datos sugestivos de ovulación, pues seguramente pues, se nos van a estar embarazando de forma frecuente, ¿no? Y desde luego, cuando está contraindicada la misma lactancia, cuando se ocupa como un método de planificación, sobre todo en aquellas enfermedades virales, como el virus de la inmunodeficiencia humana o algunas formas de hepatitis, pues está contraindicada la lactancia y entonces, o algunos fármacos, o aquellas mamas que no son aptas para la lactancia, bueno, pues son situaciones que no hacen una lactancia materna exclusiva y que de alguna manera baja la eficacia de este método natural como anticoncepción, ¿vale? Bueno, hablemos de los métodos de barrera. Hay métodos, el preservativo, que es el masculino y el femenino. El masculino está hecho a base de látex y el femenino a base de poliuretano. Puede alcanzar una eficacia hasta del 97%. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es la condición o las condiciones para que se ocupe el preservativo? ¿Cómo es que se debe ocupar el preservativo? ¿Cada cuánto? ¿Cómo lo tenemos que ocupar? ¿En qué paciente está indicado? ¿En cuáles no? Es pregunta para ustedes. Despierten. Bueno, ¿Sí? ¿Sí están despiertos o no? sí, bueno, ¿Sí? sí, buenos días. Pues yo creo que los métodos de barrera deberían estar indicados para prevenir tanto bueno, está en la planificación familiar, pero también para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y al igual, bueno, si la persona o los pacientes deciden por un método hormonal, no está por demás que utilicen un método de barrera para, pues, aumentar disminuir, perdón, la probabilidad de que exista un embarazo, ya que, pues, no todos los métodos tienen la eficacia del 100%. Ajá, efectivamente, o sea, digamos que los métodos de barrera, hablamos específicamente de preservativos, ya tanto masculino como femenino, además de que pues evitan el embarazo, tienen esa otra situación, ¿no? De que evitan enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sin embargo, bueno, la pregunta va enfocada para que alcance esta eficacia el 97%, por sí solo el puro preservativo, ya sea masculino o femenino, este, ¿cuál es una de las condiciones pues, para que alcance esa eficacia? Alguien, no sé si alguien sepa. O nada más cada que haya o sea, relaciones sexuales esporádicas, o cada que haya relaciones sexuales en el periodo de mayor fertilidad. No sé, o sea, esa es la pregunta enfocada hacia. O nada más por ocuparlo en una sola ocasión alcanza esa efectividad del 97% para embarazo, para prevenir embarazo. Doctor, no sé si tenga que ver, pero también podría ser que se ocupe, bueno, o sea, que se sepa colocar correctamente el preservativo. Desde luego que tiene que ver, es muy importante la forma en la colocación del preservativo, esa es una. ¿Cuál otra? Que sea desde el inicio hasta el final, que no de la relación de coito. Así es otra condición, ¿no? Acuérdense que una vez que se inicia la relación sexual, si no lo ocupan de primera instancia, pueden depositar algún espermatozoide capaz de fertilizar o de llevar a cabo un embarazo. Pero la condición indispensable para que el preservativo alcance este 97% de eficacia, vean, o sea, sí puede ser muy alta, ¿eh? El preservativo, a pesar de lo que mucha gente cree, de que es de los que menos eficacia tienen, pues si se ocupa en todas las relaciones sexuales, en todas, ¿no? Puede alcanzar hasta un 97% de eficacia. El problema del preservativo es que muchas pacientes
lo ocupan únicamente en el periodo que ellas sospechan que puede ser de mayor fertilidad. Muchas pacientes, sobre todo en esas pacientes que tienen ya una relación con una sola pareja sexual, pues a veces no lo ocupan en todas las relaciones sexuales, sino solamente en el periodo que piensan que están ovulando, ¿no? Entonces, para que alcance esa eficacia, el preservativo requiere que se ocupe en todas las relaciones sexuales, ¿sale? Y desde luego, entre menos frecuente se ocupe el preservativo, bueno, pues va a disminuir la eficacia del mismo. Desde luego tiene que ver en esos pacientes que no haya disfunción sexual, ¿no? Problemas de erección, pues para que el preservativo también alcance esa eficacia. Desde luego la colocación previo a la relación sexual, sobre todo a la penetración, ¿no? Y desde luego, quitar el preservativo de forma correcta, ¿no? Porque a veces si se lo retiran a la mitad del acto de la relación sexual, pues de alguna manera esto también puede disminuir la eficacia del mismo, ¿no? Entonces, tiene que ser en todas las relaciones sexuales y, desde luego, tener las condiciones adecuadas, pues, para que se coloque de forma adecuada el preservativo. Acuérdense también la conservación del preservativo, no tenerlo en condiciones inadecuadas, porque esto puede generar que el preservativo pierda esa eficacia y de alguna manera, pues, favorecer los embarazos, ¿sale? Otros métodos de planificación y que, bueno, no lo veo tan frecuentemente en nuestro medio, pero sí se ocupa, es el diafragma, ¿no? El problema tal vez, al igual que estos métodos de barrera, como cualquier método de barrera, pues es que se tiene que estar aplicando cada que hay relación sexual, ¿no? Y lo mismo sucede con el diafragma, que es un dispositivo que se coloca hacia el fondo, hasta el fondo de la vagina, y lo que va a hacer es ocluir el cérvix y de alguna manera, pues esto va a impedir el paso del espermatozoide. A veces la recomendación es que se ocupe con espermaticidas o algunas espumas o cremas que van a impedir que además el espermatozoide o pierda esa capacidad de penetración a nivel cervical, ¿vale? Los espermicidas también están indicados como método de planificación, pueden alcanzar cierta eficacia hasta el 90% cuando se combinan sobre todo con algún otro método de planificación, ¿sale? Pueden ser desde óvulos, espumas o cremas que se pueden ocupar como espermicidas, ¿sale? Yo en lo personal, se recomiendan, sin embargo, siempre combinado con algún otro método, ¿no? También está contraindicado en pacientes con riesgo reproductivo elevado, aquellas pacientes con hipersensibilidad al látex o pacientes que tienen disfunción eréctil, ¿no? Aquellos que tienen una erección inadecuada, pues desde luego también puede generar que haya fuga de espermatozoide a través del preservativo, ¿vale? Otros métodos son los dispositivos. También se ha visto que pueden alcanzar muy alta efectividad, hasta el 99% de efectividad, pero quien alcanza esta efectividad son los dispositivos a base son los endoceptivos, a base de levonorgestrel. Esto, de hecho, alcanza prácticamente la misma eficacia de los métodos quirúrgicos, ¿sale? Es el Diumiren específicamente. Bueno, ahora ya salieron muchas marcas, incluso hay dispositivos para nulíparas, que son dispositivos más pequeños en cuanto a tamaño, y eso permite que se adapten mejor a la cavidad uterina, pero bueno, finalmente el principio del levonorgestrel es que va a hacer que se condicione a no ovulación, pero además da condiciones para que no se permite el paso del espermatozoide a nivel cervical y además hace un endometrio poco receptivo al embarazo, ¿no? Entonces, tiene varias funciones este levonorgestrel. Entonces, puede alcanzar hasta un 99% de efectividad. Sin embargo, también se pueden ocupar a esos pacientes que están contraindicados al uso de hormonales, pues podemos ocupar dispositivos intrauterinos a base de cobre, ¿no? El té de cobre 380A, ha habido muchos modelos de estos dispositivos de cobre. Incluso les digo que hay también té de cobre
para nulíparas que son de dimensiones más pequeñas que el convencional, ¿sale? Vean, estos son los diferentes dispositivos que conocemos, hay diferentes formas, tamaños, ¿sale? Y bueno, pues se han ido ocupando de diferentes maneras, y lo que condiciona el cobre es que modifica la receptividad del endometrio, pero además hace que el espermatozoide no sea capaz de pasar a través del endometrio por los cambios de pH a nivel de la cavidad endometrial, y impide el paso del espermatozoide a través de la cavidad uterina. Hay diferentes tipos de dispositivos, todos hechos a base de cobre. Y está el endoceptivo, que es el diuvirena, ¿no? Que este es un dispositivo de plástico, básicamente, con el levonorgestrel. Esa es la parte de la zona donde se tiene el levonorgestrel, y este se va liberando de forma gradual durante 5 años. En Estados Unidos hay incluso dispositivos que pueden durar hasta 10 años. En nuestro medio solamente tenemos el que dura 5 años. ¿Sale? Hay contraindicaciones, sí, en sospecha de embarazo, y serometrías que sean menores de 6 centímetros, porque estas serometrías, cuando son úteros pequeños, existe la posibilidad de que se pueda expulsar ese dispositivo, o bien incluso la colocación del mismo podamos lesionar el útero y generar, colocarlo de forma inadecuada, o incluso perforar el propio la propia cavidad uterina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esos pacientes. Contraindicaciones en pacientes con malformaciones uterinas, puede ser, sin embargo, eso depende mucho de qué tipo de malformación. A veces hay, por ejemplo, pólipos, hay miomas que no permiten el paso del dispositivo, del aplicador del dispositivo, y bueno, pues eso de alguna manera contraindica la propia aplicación del mismo. Sin embargo, si hay posibilidad de colocarlo, se puede aplicar, sí. En enfermedades pélvicas inflamatorias, acuérdense que el dispositivo no es el que causa las enfermedades pélvicas inflamatorias, porque siempre le echamos la culpa al dispositivo de los procesos infecciosos. Claro que no. Pero si hay antecedente de alguna cervicovaginitis y nosotros colocamos un dispositivo, podemos arrastrar bacterias o algún microorganismo que pueda condicionar una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de colocar un dispositivo, ¿sale? O también aquellas que ya tienen ese antecedente de alguna enfermedad pélvica inflamatoria, pues hay que evitar colocar el dispositivo, porque existe la posibilidad de que exacerbemos más ese cuadro, ¿sale? Pacientes con cáncer uterino también hay que evitarlo. Y en pacientes, acá ponemos la promiscuidad como una contraindicación. No es que esté contraindicado como tal, sino más bien ahí la recomendación es que sean métodos de barrera, ¿no? Además del dispositivo. ¿Por qué? Porque, digamos, bueno, el dispositivo puede evitar embarazos, pero el dispositivo como tal no evita infecciones de transmisión sexual. Entonces, al igual que incluso los hormonales orales, o cualquier hormonal combinado, o cualquier hormonal a base de progestina, pues finalmente, si se tienen múltiples parejas sexuales, la posibilidad, existe mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual. Entonces es importante considerar que en cualquier método, cuando se tienen múltiples parejas, bueno, pues lo ideal es también combinarlo con algún método de planificación de barrera, como bien ya mencionaba algunos de sus compañeros, pues para evitar estas enfermedades de transmisión sexual. ¿Sale? Desde luego, también dentro de los hormonales se encuentran hormonales combinados, que son a base de tinestradiol o mestranol. Esas son estrógenos, más una progestina, que van desde hormonales orales, inyectables o transdérmicos, y hormonales a base de pura progestina sola, que pueden ser derivados de la 19-noretisterona o derivados de la 17-hidroxiprogesterona. Y estos también pueden ser desde orales, inyectables y subdérmicos, ¿sale? Entonces, hay hormonales a base de estrógenos más progesterona, y hormonales a base de pura progestina, ¿de acuerdo? Acuérdense, y eso es algo muy importante que no se les tiene que olvidar. El efecto anticonceptivo de los hormonales es a base de la progestina, ¿sale? El estrógeno también tiene cierto efecto, pero quien da ese efecto o quien condiciona la anovulación
es la progestina, no es el estrógeno, ¿sale? Hasta aquí les voy a dejar la presentación, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta acá. ¿Dudas, preguntas, chavos? No, doctor, gracias. ¿No? Bueno, Doc, vamos. Sí, No, sí, hay varios con la mano levantada. a ver, pues así que, a ver, Ever, creo que está ahí, es el que veo. Sí, yo nada más tenía la duda de por qué estaba contraindicado el uso de dispositivos en sospecha de embarazo. Porque bueno, si ya hay embarazo, tú al colocar un dispositivo puedes condicionar, por ejemplo, dependiendo de las semanas de gestación, ¿no? Pero si es un embarazo, a lo mejor en las primeras semanas del embarazo, en el primer trimestre del embarazo, pues puedes romper las propias membranas y condicionar un aborto, ¿no? O en aquellas pacientes que a lo mejor tú no sospechas, no sabes, porque hay muchos pacientes que te dicen, oye, doctor, es que yo sigo arreglando mes con mes y a lo mejor no sabes si está embarazada y tú colocas un dispositivo y a lo mejor tiene un embarazo más avanzado, pues el riesgo de, primero, de condicionar romper las membranas existe, y la otra es que al colocarlo, y a lo mejor si no rompiste membranas, pues sí es un cuerpo extraño que puede condicionar pérdida del embarazo, por eso es la contraindicación. Aunque también el dispositivo está indicado como un método anticonceptivo de emergencia, ya lo vamos a platicar cuando hablemos de esa parte, ¿no? Pero sí está contraindicado. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más? A ver quién más levantó la mano. Creo que está Fausto. Sí, Doc. Ajá. Bueno, mencionó casi al principio de la clase que, ¿cómo se llama? Que se debe tener pues un método de planificación familiar pues post embarazo, ¿no? Tipo de pues tratamiento, ¿no? Para Ajá. la paciente post embarazo. Entonces, mi duda es, yo no entendí muy bien cuál era pues el anticonceptivo más recomendado pues para ese tipo de pacientes que están pues inmediatamente post embarazo, postparto. Lo ideal es que no sea el uso de algún hormonal, ¿no? Sin embargo, tampoco está contraindicado anticoncepción con hormonas, siempre y cuando sea a base de pura progestina. Si cualquier hormonal con pura progesterona, ya sea inyectable, el dispositivo a base de levonorgestrel o el implante subdérmico se pueden ocupar en pacientes post evento obstétrico. No está contraindicado. Está contraindicado en las pacientes, por ejemplo, post evento obstétrico, los anticonceptivos hormonales a base de estrógenos más progesterona. Porque acuérdense que dentro de los cambios fisiológicos del embarazo hay un estado protrombótico y eso, los estrógenos pueden condicionar la formación de trombos. Entonces, por eso no se indican, están contraindicados en el evento inmediato. Pero se pueden aplicar métodos de barrera, los dispositivos y hormonales a base de pura progestina. ¿Vale? Sí, Doc, gracias. Más ahí está Stephanie. Sí, yo quería preguntar que si el efecto anticonceptivo lo da la progesterona, los que son combinados con estrógenos, el estrógeno es como para engañar al cuerpo y hacer como parecer que sigue el ciclo normal, o para qué son los estrógenos. Exactamente, efectivamente, esa es la situación. Ese es, digamos que el efecto anticonceptivo en cualquier hormonal es la progestina, ¿vale? Ese es el que condiciona la ovulación. El estrógeno lo que hace es de alguna manera estabilizar ese endometrio y hace ciclos artificiales, porque estamos dando progesterona, digo, estrógeno más progesterona. Entonces, de alguna manera mantiene el ciclo menstrual, pero realmente quien condiciona el efecto anticonceptivo es la progestina, efectivamente. Y entonces, bueno, supongo que lo veremos más adelante, pero pues ¿cómo decides cuál? Pues, o sea, depende mucho de cada paciente, ¿no? Desde luego, por ejemplo, si tú tienes una paciente post-evento obstétrico, está contraindicado el uso de estrógenos. Entonces ahí lo ideal es utilizar hormonales a base de pura progesterona.
Hay pacientes que a lo mejor, por ejemplo, no sé, esa paciente que a lo mejor tiene cierto sobrepeso, algún problema de insuficiencia venosa, algún problema a nivel hepático incluso, que está contraindicado el uso de estrógenos, podemos ocupar a base de pura progestina. O incluso en aquellas pacientes que está contraindicado cualquier hormonal, bueno, pues ahí decidimos por algún otro método, como métodos de barrera, o incluso el dispositivo a base de la T de cobre, ¿no? Eso ya depende de las condiciones de cada paciente. Sí, lo vamos a ir platicando de acuerdo a cada método. ¿Sale? Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a dejarle acá. Nos vemos el miércoles, por favor. Cuídense mucho. Buen inicio de semana para todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Igualmente, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Hasta luego.